El año pasado lo dedicamos casi todo a comprender cómo es andar en el Espíritu. Estamos súper agradecidos porque al final de este camino tuvimos la ayuda de Toño y algunos conceptos quedaron mucho más claros al fin. ¿Por qué nos cuesta tanto entender el concepto? Porque la experiencia de andar en el Espíritu Santo y obedecer su voz no es nuestra práctica cristiana común. Lo que leemos en la Biblia y los ejemplos de la intervención del Espíritu Santo poco o nada se parecen a nuestra experiencia cristiana diaria. Nuestra norma es creer que si lo entendemos en nuestra mente, ya lo tenemos claro. Pero las cosas del Espíritu de Dios no funcionan así. Vivir en el Espíritu no es como que podemos salir a la calle y verlo por todas partes, demostrado. Nuestra versión es decirnos que tenemos la Biblia y ahí está todo lo que Dios quiso decirnos. Oír al Espíritu Santo se parece a nuestra versión de orar que a menudo seguimos. Sí, ambos son acerca de nosotros. Nuestras oraciones en la mayoría de los casos son acerca de nuestros planes, de nuestros deseos. Esta tendencia del siglo XXI no solo afecta nuestra percepción de andar en el Espíritu Santo, sino también cómo vemos la iglesia o lo que implica ser cristianos. Durante nuestro estudio anterior, aprendimos que su Espíritu anhela hablarnos directamente, con palabras específicas a nuestros espíritus, que deberá ser confirmada, eso sí, con las Escrituras. Cuando Él habla, debemos siempre preguntarnos, ¿lo que estoy percibiendo de Dios ha sucedido antes en la Biblia? Comenzamos hoy una nueva serie de mensajes. Podríamos titularla ¿Y ahora qué sigue? La seriedad de este tema dependerá de todos nosotros. ¿Qué sigue después de comprender que Dios anhela hablar a nuestro espíritu y hacernos saber no solo las cosas que Él tiene para nosotros en el futuro, sino que quiere Él revelarnos a nuestras vidas como iglesia? Por ello debemos dejar de pensar lo que hemos aprendido hasta hoy, concerniente a la vida, a la oración, al favor de Dios. Sí, la oración no es para pedir cosas para nosotros. Nuestra vida no es para nosotros, es para Él. Y su favor no siempre significa que vienen cosas maravillosas para nuestras vidas, como las alegrías y las bendiciones económicas. Si pensamos que oír al Espíritu Santo significa que ahora sí sabremos cómo destapar las bondades de Dios para nosotros y cómo llegaremos a ser benditos de Dios por las cosas que nos ha dado, estaremos perdiendo de vista el blanco que está enfrente de nosotros. Para lograr esto, estudiaremos las cartas del Nuevo Testamento y escudriñaremos cómo se movió el Espíritu Santo en aquellos días. Descubriremos qué cosas eran las más importantes para ellos y qué anhelaban los primeros cristianos recibir de Dios. Cuando lees las cartas y los evangelios del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que lees realmente? ¿Te detienes a ver qué hacían los primeros cristianos para continuar siguiendo a Jesús? Esta semana, nuestro contexto es la vida de iglesia de los primeros cristianos. Para ello, debemos contestarnos sinceramente si era la iglesia que lees en tu Biblia durante el tiempo del Nuevo Testamento una reunión de 2 horas cada fin de semana, o era algo diferente. ¿Qué era lo que sucedía en la vida diaria de los cristianos de esa época? Quizá no todos sabemos, pero durante ese tiempo no existía el Nuevo Testamento.
¿Cómo pues aprendían de Dios? ¿Qué hacían con lo aprendido? Por 20 largos años no hubo en la iglesia un solo documento de la Biblia que nosotros tenemos en este momento en nuestras manos. No habían seminarios bíblicos, ni templos cristianos en cada esquina. Sin embargo, ¿qué actividad era la más importante que hacían los cristianos? ¿Qué cosas enseñaban los apóstoles de Jesucristo que impulsaba a la gente a unirse a la iglesia? Demasiadas preguntas, ¿verdad? Todavía hay muchas más que espero a través de esta nueva serie se irán haciendo ustedes también. Nuestra respuesta durante casi todo el año pasado fue que ellos fueron guiados por el Espíritu Santo. Fueron guiados a toda la verdad de Dios. 20 años. Imaginamos que las cosas fueron fáciles, asimilables y que crecía en el corazón de todos. Algo que era como un sueño feliz del que nadie quiere despertar. ¿O tenemos realmente el concepto y el contexto de lo que significaba ser cristiano durante el primer siglo? Imaginemos una reunión sin Biblias. Cuando Jesús partió con el Padre y descendió el Espíritu Santo para estar con todos ellos para siempre, la pregunta también pudo haber sido, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿A qué se entregaron los cristianos cuando aceptaron el mensaje de ser seguidores de Jesucristo? ¿Qué significaba la frase seguidor de Jesús para ellos? Si pudieras imaginar a Pablo predicando, ¿qué es lo que escuchas que dice? ¿Qué entiendes que está diciendo cuando lees sus cartas? No pienses que vamos a criticar lo que la iglesia de la actualidad hace o no hace. No es esa nuestra intención. Así que desde ya, olvídate de esto. El punto principal es, ¿ahora qué sigue? Quiero plantearles que escudriñemos cada carta y apasionadamente nos coloquemos en aquel lugar y nos atrevamos a comparar aquello que ellos experimentaron con lo que experimentamos nosotros. ¿Por qué seguir a Cristo les animaba a hacer cosas que aparentemente hoy están fuera de nuestro radar cristiano? ¿Era solo el mensaje? ¿O tal vez habían otros elementos cruciales que debemos descubrir para que nosotros nos sintamos impulsados al hacer lo mismo? Comencemos entonces. La primera carta escrita llegó 20 años después de la muerte de Jesucristo. Es la carta a los Gálatas. Un resumen de los hechos antes de que apareciera esta carta. Jesucristo resucitó de los muertos el día de la Pascua del año 30. 50 días más tarde, durante la fiesta de Pentecostés, los apóstoles recibieron al Espíritu Santo. Fueron llenos de poder. ¿Para qué? Para ser testigos de Cristo. Este evento, sumado al hecho de la resurrección, catapultó a esta iglesia públicamente. Ellos comenzaron a ir de casa en casa y por los templos, enseñando al pueblo que Jesús era Señor y Dios, recalcando que había resucitado de entre los muertos. Ofrecieron sus vidas de forma
tal y completa que nada parecía resistir la fuerza de esta nueva asamblea de creyentes. Ellos se juntaban todos los días para escuchar a los apóstoles contarles las maravillas de las obras del Señor Jesús y repetirles en forma clara cada una de sus enseñanzas. Durante aquellos días oyeron muchas veces cómo Cristo había amado a los hombres. Vieron muchos milagros parecidos a los que Jesús realizó y aprendieron sobre un nuevo mandamiento. ¿Qué más? ¿Qué más aprendieron? ¿Qué más experimentaron? Unos pocos años más adelante, Esteban, un joven diácono, fue muerto a pedradas por proclamar que Jesús era el Señor, por buscar abrir los ojos de aquellos que los tenían nublados por la religiosidad y el engaño. Después de esto, la iglesia que habitaba en Jerusalén fue dispersada por toda Judea y Galilea. Muchas iglesias nacieron después de este evento. Un grupo de estos que salieron llegaron a una ciudad gentil llamada Antioquía. Y dado que era una ciudad gentil, el evangelio llegó por primera vez a los gentiles y no solo a los judíos. La iglesia ahora era considerada enemiga del orden religioso judío y el mensaje de Jesús repudiado. Los sacerdotes del templo buscaban acallar este grupo de seguidores de Jesucristo. Aparece en escena un nuevo personaje, Saulo de Tarso. Este fue encomendado a buscar y acabar con estos judíos rebeldes. Saulo terminó siendo discípulo de Jesús, yendo hacia Damasco. Muy pronto veremos esa historia. Saulo de Tarso cambió su nombre por Pablo. Comenzó a servir en la iglesia de Antioquía y luego fue apartado por el Espíritu Santo para predicar el evangelio a las naciones gentiles. Pablo salió en su primer viaje misionero. El viaje duró más o menos un año. Levantó iglesias en las que estuvo apenas unos pocos meses y luego partió, dejándolas solas. ¿Solas? No, no exactamente. Pablo aprendió temprano que la obra es del Espíritu Santo. Él dejó 4 iglesias de la Galacia al control del Espíritu Santo. Esa es la verdad. Y nosotros de esto conocemos muy poco. Su conocimiento profundo llegó por revelación del Espíritu Santo. Él estuvo a solas con Jesucristo. Esto le permitió comprender la extensión del mensaje del Evangelio, el lugar de la ley mosaica en la vida cristiana y la operación del Espíritu Santo en la iglesia. Pero ¿cómo enseñar a personas que no conocían la ley y los profetas? Pablo no les habló de esto, sino de un Jesucristo crucificado y resucitado, básicamente. ¿Por qué? Más adelante. Pocos años después, estas jóvenes iglesias fueron visitadas por judíos que habían abrazado el cristianismo, pero que aún consideraban necesario también cumplir la ley para ser salvos. Ellos confundieron a los hermanos de la Galacia y se armó el problema. Pablo fue visto como un falso maestro predicando un evangelio diferente. Esta es la razón por la que Pablo escribe la primera carta de lo que siglos más tarde sería parte de la Biblia que tienes en tus manos. Gálatas es una carta para gentiles que viven en la zona de la Galacia. ¿Cuánto conocimiento tenían ellos de la ley de Dios dada a los judíos? Muy poco. Te pregunto,
¿Cuánto conoces tú? Y ahora les presento un resumen de la carta a los Gálatas, pero de forma animada. Después de esto, comenzamos nuestra discusión.